El anciano. Tema 8. Promoción de la salud. Envejecimiento. Por envejecimiento, para envejecimiento podemos utilizar la siguiente definición. Son cambios biológicos, psicológicos y sociales, que estudiaremos ahora, que se producen de forma asíncrona, es decir, no envejecen todos los órganos a la misma velocidad. Eso es característico por el cual las personas mayores a veces tienen achaques, por ejemplo, pueden tener problemas en la vista, sin embargo, el aparato locomotor está perfecto, etcétera. A lo largo de nuestra vida, es decir, es algo unido al envejecimiento, al paso de los años. Se produce de manera inevitable, es decir, no hay manera de volver atrás en el tiempo, y que depende de muchos factores, ¿no? Ahí podemos hablar de la genética, del entorno, de la calidad de vida, incluso de factores psicológicos, ¿vale? El periodo de ancianidad se puede dividir como en 4 etapas. La primera, en la cual hablamos de la tercera edad, es la edad en la cual se consigue la jubilación, alrededor de los 65 años. La ancianidad discurre entre los 70 y los 75 años. La última senectud, en el cual hay un aumento de las limitaciones, y depende de las personas, pero suele aparecer a partir de los 80 años. Y la cuarta edad, donde la muerte ya cercana, y es a partir de los 90 años. Esto evidentemente depende de muchos factores, ¿vale? En cuanto a los tipos de edades, hablamos de la edad social. Está relacionada con la productividad laboral, con la jubilación, etcétera. Con la edad cronológica, el número de años, propiamente dicho. Una persona tiene 78, una persona tiene 67 años. La edad psicológica hace referencia en cuanto al funcionamiento y en cada conducta de cada individuo. Y la edad biológica, que depende de los cambios físicos y fisiológicos de cada una de las personas. Dentro de los cambios que habíamos hablado, que son característicos del envejecimiento, habíamos hablado de cambios biológicos, psicológicos y sociales. Vamos a ver en primer lugar los cambios biológicos. Cambios biológicos. Se producen cambios biológicos en los siguientes aparatos. En primer lugar, en el aparato reproductor. Por ejemplo, disminuye la lubricación vaginal o hay problemas de erección. También en el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Con, por ejemplo, menor fluido sanguíneo en los órganos, etcétera. En el aparato muscular y esquelético. Se pierde elasticidad también en los tejidos musculares. Y en el aparato digestivo, como por ejemplo alteraciones en las digestiones, estreñimiento, etcétera. El sistema nervioso también sufre, ¿no?, con el envejecimiento, como por ejemplo una menor sensibilidad o una menor capacidad de respuesta. En cuanto a los sentidos, pues, va desde la pérdida de visión hasta la pérdida de capacidad auditiva, disminuyen las células olfatorias, gustativas y táctiles. En cuanto al aparato respiratorio, pues dificultad para expectorar, se oxigena peor y se pierde elasticidad en los pulmones. Y en cuanto al sistema urinario, pues aumento de la próstata en el hombre, incontinencias urinarias y peor función renal. Cambios psicológicos. En el área cognitiva, hay la inteligencia. Definimos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida, es decir, la inteligencia para solventar problemas nuevos, o la inteligencia cristalizada. Es aquella que utiliza la experiencia para resolver problemas. Bueno, desde esta perspectiva, la inteligencia fluida disminuye con la edad, pero la cristalizada aumenta. Se pierde fluidez comunicativa, aunque depende de las circunstancias, y también se produce un deterioro de la memoria, pero ese deterioro es mayor en la memoria a corto plazo que en la memoria a largo plazo. Esta es la razón por la cual personas con edad avanzada se acuerdan de lo que hicieron hace 40 años, pero no se acuerdan a lo mejor de lo que desayunaron ese mismo día. También tiene menor capacidad de reacción, y esto es muy importante a la hora de desarrollar métodos de aprendizaje o formativos, ¿vale? Tenemos que adaptarlos a esa menor capacidad de reacción, a esa menor capacidad de aprendizaje. En cuanto al área afectiva, en una época de grandes cambios, en los cuales pues, se produce la jubilación, los hijos abandonan el hogar, hay una serie de cambios muy importantes y es necesario que estas personas se adapten. Normalmente la gente mayor se suele adaptar a estas circunstancias y suelen tener un enfoque positivo, ¿no?, de este tipo de cambios. Y por último tenemos el área sexual. A pesar de que la capacidad reproductiva desaparece, puede seguir siendo normal esa actividad sexual entre la gente mayor. En cuanto a los cambios sociales, se producen dos principales, ¿no? Uno desde la perspectiva de la productividad, es decir, la jubilación. Es el mayor cambio a lo largo de la vida en las personas mayores, ¿no?, en cuanto a su relación o interacción con la sociedad.
En una primera etapa es un periodo de, por así decirlo, de luna de miel, ¿no? Se hacen todas aquellas cosas que se habían ido aparcando, ¿no? Que se habían planificado hacer durante la jubilación, para después pasar una etapa de cierta desencanto, ¿no? En el cual, pues bueno, tal vez ya no era tan bueno como en un principio se pensaba, hasta que finalmente se produce una reorientación, es decir, ordenan toda su actividad diaria y todas sus hobbies, actividades, etcétera, pues a esa mayor disponibilidad de tiempo. Y la viudedad. La viudez, en primer lugar, por circunstancias es más habitual la viudedad es más habitual en este periodo de edad, sobre todo más en las mujeres que en los hombres, ¿vale? Porque normalmente, sobre todo los matrimonios de hace años, el hombre es mayor que la mujer y la esperanza de vida de la mujer es mayor, ¿no? Es muy importante dar apoyo porque se producen cambios, hay situaciones de soledad, de aislamiento, pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Al perder uno de los dos ingresos, y eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las enfermedades, en el anciano tiene una serie de características propias, ¿no? En ellos, por ejemplo, hablamos de la polipatología. Bueno, pues aparición de varias enfermedades al mismo tiempo, ¿no? También la cronicidad. Hay una tendencia a que las enfermedades más que curarse se mantengan en el tiempo. Multicausalidad. Las causas de la enfermedad están dadas por varios y muy distintos factores, ¿no? Porque al fallar varios sistemas, pues evidentemente las causas de una misma enfermedad pueden venir de diferentes orígenes. También la invalidez, que en muchos casos produce la enfermedad. La respuesta terapéutica, hay que tener especial atención a la mezcla de fármacos, ¿vale? Como diferentes enfermedades y la interacción que estos fármacos y terapias pueden causar unos sobre otros. También hay que tener en cuenta los síntomas peculiares. Es común que los síntomas sean distintos a los habituales, ¿no? También por la edad, la pérdida de sensibilidad, etc. También aparecen enfermedades raras o inexistentes en edades anteriores. Hay un deterioro cognitivo y la demencia, ¿no? Es decir, es la patología más frecuente en estas edades, ¿no? Y dentro de la demencia observamos la enfermedad de Alzheimer, donde la enfermedad neurodegenerativa, que causa un deterioro cognitivo y trastornos en la conducta de que la sufre importantes. También hablamos de caídas. Es común también el síndrome de poscaída, en el cual se experimenta un miedo a volver a caer, ¿no? Y también un síndrome confusional, que es una alteración momentánea de la función cerebral y del estado mental. Es una desorientación repentina que suele producirse normalmente al finalizar el día. Geriatría y gerontología. Primero hay que diferenciar los dos conceptos. La gerontología se encarga del estudio del envejecimiento de todos los seres vivos en general, mientras que la geriatría es una especialidad médica que se centra en la prevención y el tratamiento de las enfermedades propias de los ancianos. ¿Qué recursos se utiliza para ello? Bien, la valoración y diagnóstico del geriátrico, la valoración de enfermedades, etc. Es importante trabajar con equipos interdisciplinares, donde trabajen fisioterapeutas, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etc. Los recursos asistenciales también son fundamentales. En este caso estamos hablando, por ejemplo, diferenciador entre las camas de agudos, camas de media estancia y de larga estancia. También son importantes los hospitales de día geriátricos, en los que se realizan atenciones sanitarias para más tarde las personas, pero no se producen ingresos, no duermen allí, o los centros de día. En cuanto a los recursos sociales, hablamos de servicios de ayuda al domicilio, de ayuda social, apoyo psicológico, servicios de catering, servicios de voluntariado y ayudas económicas. En cuanto a la valoración del anciano, hay varios métodos. Uno muy utilizado es el cuestionario de Berber, en el cual son una serie de preguntas, son 9, en el cual se va identificando, ¿no?, cuál es el grado de capacidad de ese anciano, es decir, si vive solo, si se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda, si necesita de alguien que le ayude, si hay más de 2 días que no come caliente, si le impide su salud salir a la calle, si tiene a menudo problemas de salud que le impiden valerse por sí mismo, si tiene dificultades con la vista para realizar sus labores habituales, si le supone mucha dificultad la conversación porque oye mal y si ha estado ingresado en el hospital en el último año, ¿no? Es un test que mide los diferentes puntos. En la valoración funcional tenemos 3 grupos, el AVD, el B, el AVDI y el A. El primero hace referencia a valoraciones de las actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo el autocuidado de la movilidad, es decir, si es capaz, por ejemplo, de asearse, ¿no?, de afeitarse en el caso de un hombre. Después las valoraciones de las actividades instrumentales de la vida diaria, actividades que permiten vivir de una forma independiente. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de cocinar, ¿no?
O la VDA, la valoración de las actividades avanzadas de la vida diaria. Capacidad para el desarrollo de actividades complejas. Pongamos, por ejemplo, ir a realizar un ingreso a una entidad financiera. Apoyo psicológico a las personas mayores. La verdad que esto podría desarrollarnos todo un tema, ¿vale? Pero básicamente tenemos que darnos con dos conceptos claros. En primer lugar, es un periodo de pérdida de ilusión, de autoestima, se produce la jubilación. Ya hemos visto la cantidad de cambios psicológicos, sociales y biológicos que sufre una persona con la vejez. Por lo tanto, es fundamental que mantengan un buen nivel de vida. Y ese buen nivel de vida, para hacerlo, es fundamental el apoyo psicológico de todas las personas que les rodean y de la sociedad. No podemos dejar que estas personas queden abandonadas, ¿vale? Y a su libre albedrío. Es necesario el apoyo y la ayuda de la sociedad.